La copa de champaña se me resbaló de los dedos, el cristal estallando contra el suelo de mármol, justo cuando las palabras de mi nueva nuera resonaron por toda la hacienda de los Mitchell. «Esta es la vergüenza de la familia con la que nos quedamos», anunció Samantha a sus adinerados padres, con esa sonrisa ensayada que tanto dominaba. Su mano impecablemente arreglada apenas rozó mi hombro. Todo el salón de bodas pareció detenerse. Los 200 invitados giraron a mirarme la mujer de 55 años con un vestido azul marino discreto. Fue entonces cuando el rostro de Robert Mitchell se volvió tan pálido como su camisa de etiqueta. «Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde nos acompañas. Déjame retroceder un poco porque, cariño, esta historia apenas comienza. Me llamo Margaret Thompson, aunque la mayoría me llama Maggie. He pasado 15 años perfeccionando el arte de volverme invisible a propósito, y créanme, fue un entrenamiento perfecto para lo que estaba por venir. Mi hijo David llevaba saliendo con Samantha unos 8 meses, y yo solo la había visto 2 veces antes de este día. 2 cenas rápidas en las que me lanzó preguntas incómodas sobre mi vida sencilla y si necesitaría ayuda con los gastos cuando fuera mayor. La boda en sí fue un espectáculo, eso hay que reconocerlo. La finca de los Mitchell se extendía sobre 50 acres de campo, cuidado al detalle en Connecticut, con una capilla para 300 personas y unos jardines que parecían sacados de una revista de lujo. Samantha desfiló por el pasillo con un vestido que seguramente costaba más que lo que gana mucha gente en meses, y David lucía más feliz que nunca desde la muerte de su padre. Yo elegí mi atuendo con cuidado, un vestido azul marino comprado en unos grandes almacenes y el collar de perlas de mi abuela. Nada tan llamativo, nada que atrajera miradas. Aprendí hace tiempo que la clave para resguardar cierta privacidad es encajar exactamente en lo que esperan de ti. Una viuda que vive con comodidad pero sin ostentación, gracias a la pensión y al seguro de vida de su difunto esposo. La ceremonia fue preciosa, aunque alcancé a notar cómo Patricia, la madre de Samantha, me examinaba como si yo no perteneciera del todo. El banquete fue donde todo cambió. Los Mitchell no habían reparado en gastos, esculturas de hielo, una orquesta de 12 músicos y flores, suficientes para llenar un mercado entero. Yo me había acomodado en una mesa apartada observando cómo mi hijo de 32 años bailaba con su flamante esposa cuando Samantha apareció con sus padres a cuestas. Papá dijo con esa vocecita empalagosa que me hacía rechinar los dientes: «Quiero que conozcan a la madre de David». Y entonces vinieron las palabras que lo transformaron todo. La copa de Robert Mitchell quedó suspendida a medio camino de sus labios. Sus ojos se clavaron en mi rostro con una expresión de reconocimiento que me heló la sangre. Margaret Thompson susurró, y de pronto dejé de ser invisible. «¡Espera! ¿No eres tú la mujer de la reunión de adquisición de Mitchell Holdings hace 3 años? La misteriosa inversora que compró mi empresa». Las palabras de Robert cortaron el murmullo de la sala como un cuchillo afilado. El color desapareció del rostro de Samantha mientras miraba a su padre y a mí, la confusión reemplazando a su anterior altivez. La pulsera de diamantes de Patricia brilló con la luz de la lámpara cuando llevó la mano a la garganta. Casi podía escuchar cómo giraban los engranajes en su mente de socialité. La verdad es que la mayoría no sabe cómo luce la riqueza real. Imaginan diamantes, marcas de diseñador, autos de lujo y ostentación evidente. Lo que nunca esperan es a una mujer con un vestido sencillo y elegante, que compra en tiendas comunes y conduce un coche confiable. Justo en eso me habían apoyado los últimos 15 años. Todo comenzó con la invención de mi difunto esposo Tom,
una pieza pequeña de tecnología que revolucionó la eficiencia de las baterías de los móviles. Ambos éramos ingenieros en una empresa de Silicon Valley a inicios de los 2000. Cuando Tom desarrolló su sistema de gestión de energía en 2010, pensamos que quizá nos permitiría jubilarnos sin preocupaciones. Jamás imaginamos que estábamos sentados sobre una mina de oro. La patente se vendió por $22 millones en 2012. 22 millones. David tenía 24 entonces, recién salido del posgrado en mercadotecnia, lleno de sueños de abrirse camino por sí mismo. Ese día Tom y yo tomamos una decisión que marcaría los 13 años siguientes. Le contamos a David que habíamos recibido un acuerdo sustancioso suficiente para vivir cómodos pero sin exagerar. Él nunca dudó, quizá asumió que serían unos pocos millones. Lo que ignoraba era que aquellos 22 millones apenas eran el inicio. Tom y yo invertimos con método primero acciones seguras, luego empresas en crecimiento conforme aprendíamos. Compramos inmuebles en zonas emergentes, apostamos por startups tecnológicas con fundamentos sólidos. Tom tenía un don para detectar oportunidades antes que el mercado. Para cuando falleció en 2020, nuestro patrimonio superaba los $800 millones. 800 millones. La misma cantidad que luego usaría para adquirir Mitchell Holdings 2 años después de su muerte. La ironía era deliciosa. Mientras Samantha me miraba con aire preocupado, preguntando si necesitaba apoyo económico en la vejez, yo había sido la inversora anónima que rescató la empresa en ruinas de su padre. La misma que él casi destruyó por expandirse sin medida y endeudarse hasta el cuello, lo que lo obligó a aceptar la compra de lo que creía una firma de inversión. Esa firma era una sociedad fachada bajo mi control. No adquirí Mitchell Holdings por rencor, sino porque debajo de la mala gestión de Robert había una compañía con bases sólidas, clientes fieles y empleados talentosos. Con la administración correcta, volvió a prosperar. El hombre al que acababan de llamar una vergüenza familiar llevaba 3 años viviendo de mis decisiones. «Lo siento», dije en voz baja mirando directamente a Robert. «Creo que me confundes con otra persona, pero ambos sabíamos que no». Vi el reconocimiento en su mirada, el recuerdo de aquella reunión, donde apenas me notó mientras mis abogados llevaban la negociación. En ese entonces me supuso la esposa de alguien más. Ahora, con Samantha mirándonos alarmada, entendí que mi discreción tan bien cuidada estaba a punto de complicarse. A la mañana siguiente, me senté en mi departamento acogedor bebiendo café en mi taza favorita mientras veía ya a David caminar de un lado a otro como fiera enjaulada. Me había llamado a las 7 exigiendo respuestas que aún no estaba preparada a dar. Dormir había sido imposible tras la recepción. Mi mente no dejaba de repetir el momento en que Robert Mitchell me reconoció y el pánico que vi cruzar fugazmente en los ojos de Samantha. «Mamá, tienes que ayudarme a entender lo que pasó anoche», dijo David, pasándose las manos por el cabello igual que cuando era niño frustrado. «Robert Mitchell me apartó después de que te fuiste y me hizo preguntas muy directas sobre las patentes de papá y tus inversiones». Yo me había escabullido discretamente tras la revelación de Robert, fingiendo cansancio. La verdad era que necesitaba tiempo para pensar. 15 años de discreción cuidadosa se habían resquebrajado en un solo instante, y no estaba segura de cómo enfrentar la exposición. David había heredado la intensidad de su padre, pero la canalizaba de otra forma. Mientras Tom era calculador y estratégico, David era frontal y movido por las emociones. ¿Qué clase de preguntas le pregunté aunque lo intuía? Quería saber de las patentes de su padre si yo había estado implicada en transacciones importantes sobre la situación real de nuestra familia.
David dejó de caminar de un lado a otro y me clavó esos ojos serios que tenía de Tom. Mamá parecía convencido de que eras una gran inversora. Fue rarísimo. De pronto el café me supo amargo. Era la conversación que había temido y esperado. David había construido su carrera como gerente de mercadotecnia a base de esfuerzo y talento. Se ganó su puesto en una firma reconocida, compró su casa ahorrando, con disciplina, y vivió sin excesos, convencido de que esos eran los valores que Tom y yo le inculcamos. ¿Cómo explicarle que mientras él trabajaba 60 horas por semana para subir de puesto, yo podía haber comprado su empresa entera sin pestañear? ¿Cómo contarle que mientras ahorraba cada centavo para su casa, yo administraba un portafolio más valioso que lo que poseen muchas ciudades? David, siéntate, dije suave. Tenemos que hablar. Pero antes de continuar, mi móvil vibró con un mensaje de Samantha Margaret. Creo que deberíamos almorzar hoy. Hay cosas que David y yo queremos hablar contigo. Le mostré el mensaje a mi hijo, viendo cómo su expresión pasaba de desconcierto a preocupación. ¿Qué crees que quiere?, preguntó. Yo tenía una idea bastante clara. Samantha Mitchell no era de las que dejan cabos sueltos, menos si había dinero de por medio. Seguramente pasó la noche interrogando a su padre y ahora estaba lista para escarbar más. La duda era cuánto había atado Robert a partir de aquella breve reunión de hace 3 años. Creo, respondí despacio, que tu esposa es más perspicaz de lo que creíamos. El teléfono de David sonó. El nombre de Samantha brilló en la pantalla. Contestó de inmediato, y yo pude oír su voz, incluso desde el otro lado de la sala. Animada y artificialmente alegre. David, cariño, esperaba que pudiéramos almorzar juntos hoy. Hay algunos asuntos familiares que me encantaría hablar con tu madre ahora que ya somos oficialmente parientes. Cuando colgó David, me miró con la misma cara que tenía de adolescente, cuando sospechaba que yo sabía más de lo que admitía. Mamá, ¿hay algo que debas decirme sobre las finanzas de nuestra familia? Por la ventana de mi departamento observaba la rutina de los transeúntes rumbo al trabajo, preocupados por juntas y pendientes. Envidié esa sencillez, esos problemas cotidianos que ahora me parecían un lujo. Todo, dije al fin. Necesito contártelo todo. Samantha llegó al restaurante 45 minutos antes, ya instalada en una mesa de esquina, cuando David y yo entramos. Había escogido el sitio más caro de la ciudad, noté, y el asiento con la mejor vista del salón. Su cabello rubio, perfectamente peinado, brillaba con la luz de la tarde, y vestía un traje de diseñador que recordaba haber visto en una revista. Margaret, David, muchas gracias por venir, dijo alzándose para abrazarnos. Su sonrisa era radiante, pero en sus ojos verdes detecté el cálculo mientras repasaba mi vestido negro sencillo y mis joyas modestas. Pedí una buena botella de vino para celebrar que ya somos familia. El vino era un Burdeos cuyo precio superaba lo que mucha gente gasta en un mes de despensa. Era evidente que Samantha estaba marcando territorio sobre lo que esperaba de esta conversación. Es un detalle lindo, querida, respondí al acomodarme en la silla, aunque quizá un poco exagerado para un almuerzo familiar. Oh, yo no creo que nada en nuestra familia sea casual, ya replicó sin perder la sonrisa. Anoche estuve platicando con papá sobre sus experiencias en los negocios y me contó historias fascinantes de adquisiciones corporativas y de inversores anónimos. David nos miraba percibiendo tensiones que no comprendía. Samantha, ¿qué tiene que ver todo esto con el almuerzo? Ella lo ignoró y se concentró en mí. Sabes, Margaret, estudié negocios en Wharton. La finanza corporativa me apasiona, especialmente las estructuras complejas y las empresas pantalla. Papá comentó que cuando se adquirió Mitchell Holdings,
El comprador fue increíblemente discreto. Yo bebí un sorbo de vino y esperé dejándola dar el primer golpe. Lo curioso de los inversores discretos, continuó, es que suelen tener muy buenas razones para ocultar su identidad, normalmente una riqueza considerable que prefieren mantener lejos del ojo público. Suena razonable, contesté serena. Samantha se inclinó un poco con ese tono de quien comparte un secreto sabroso. Papá dijo que la mujer en aquella reunión era callada elegante y parecía dejar que sus abogados llevaran todo, pero en el fondo pensó que tenía la presencia de alguien acostumbrada a tomar grandes decisiones. David me miraba fijo con las piezas empezando a encajar en su cabeza. Antes de que pudiera hablar, Samantha sacó su teléfono y nos mostró una foto. Era un artículo de hace 3 años sobre la compra de Mitchell Holdings con una pequeña imagen de la firma del acuerdo. Allí, medio oculta entre abogados y ejecutivos, aparecía una mujer con un vestido azul marino, apenas reconocible. «La foto no tiene gran calidad», comentó Samantha con naturalidad. «Pero la postura de la mujer, su altura, incluso la forma en que sostiene el bolso, se parece muchísimo a ti, Margaret». El silencio se alargó mientras David examinaba la foto, con el reconocimiento dibujándose en su expresión. Tuve que reconocer la minuciosidad de Samantha, aunque al mismo tiempo sentí cómo la privacidad que había construido con tanto cuidado empezaba a desmoronarse. «Vaya coincidencia», dije al final. «¿No lo es?» La sonrisa de Samantha adquirió un filo cortante. «Claro, las coincidencias pasan todo el tiempo. Como cuando los problemas financieros de mi familia comenzaron justo cuando alguien pagó 800 millones por la empresa de papá. O como ese misterioso inversor que desapareció por completo después de la adquisición. Casi como si prefiriera mantenerse en el anonimato». David dejó su copa de vino sobre la mesa con manos temblorosas. «Mamá, por favor, dime que no eres quien ella cree». Lo miré. Al muchacho al que había criado para que valorara la honestidad y la rectitud más que nada. Y comprendí que 15 años de ocultamiento bien intencionado al fin me alcanzaban. «David, hay cosas sobre las patentes de tu padre y nuestras inversiones que nunca te conté». El triunfo de Samantha se reflejaba en cada gesto de su rostro perfectamente controlado. Pero mientras la observaba saborear lo que creía su victoria, me preguntaba si tenía idea de lo que acababa de despertar. 3 días después estaba en la oficina de mi asesor financiero, en el centro de la ciudad, viendo cómo James Harrison revisaba los documentos que le pedí. El almuerzo con David y Samantha había terminado con mi hijo saliendo furioso tras confirmar sus peores sospechas, y su esposa lanzando insinuaciones veladas sobre planificación financiera familiar y responsabilidades compartidas. Ahora necesitaba comprender con precisión mi situación. «Margaret, debo decir que es una petición poco común», dijo James, ajustándose las gafas de montura fina, mientras analizaba el perfil financiero de los Mitchell sobre su escritorio de caoba. «¿Por qué este repentino interés en los antecedentes de tu nuera?» Lo había llamado la mañana siguiente a nuestro desastroso almuerzo para pedirle un informe completo sobre la situación económica de la familia Mitchell. Lo que descubrí resultó más complicado de lo esperado, porque no me había dado cuenta de que al comprar Mitchell Holdings, también había adquirido la herencia de mi futura nuera. Las cejas de James se arquearon. «¿Tu nuera? La que acaba de casarse con David». Cuando asentí, soltó un silbido bajo. «Eso está complicado. Sorpréndeme con algo que no sepa». Abrió varios archivos en su ordenador cotejando los datos que le había solicitado. «Bien, veamos cronológicamente. En 2021, Mitchell Holdings tenía problemas para pagar las deudas de expansión
adquiridas en 2019. Robert Mitchell se excedió comprando competidores pequeños, y cuando la economía se apretó, no pudieron cubrir la carga financiera. Recordaba bien esa compra. Había sido una de mis jugadas más estratégicas adquirir una empresa con fundamentos sólidos, a precio de ganga, por un bache temporal. ¿Y qué esperaba la familia en ese momento? Según los registros, Samantha Mitchell se estaba preparando como sucesora de su padre. Trabajó allí los veranos de la universidad, completó un MBA enfocado en empresas familiares y decía a todos que tomaría las riendas tras un periodo de transición. Las piezas encajaban de manera incómoda. Al adquirir la empresa y poner gestores profesionales, no solo desbaraté su futuro laboral, sino lo que ella veía como su derecho de nacimiento. James sacó otro documento. Aquí viene lo interesante. He detectado consultas discretas sobre tus movimientos financieros. Alguien pregunta por sociedades pantalla, estructuras de adquisición e inversores anónimos. El estómago se me encogió. ¿Qué clase de preguntas? De nivel profesional, no curiosidad casual. Son indagaciones propias de alguien con formación empresarial y quizá apoyo legal. Giró la pantalla hacia mí. Margaret, creo que tu nuera ha contratado un investigador privado. El golpe fue inmediato. 15 años de estructuras legales y discreción calculada podían venirse abajo con alguien motivado y con recursos. ¿Qué tan vulnerable estoy? Depende de qué tanto escarbe y qué planee hacer con lo que encuentre, contestó serio James. Tus protecciones son sólidas, pero no infalibles. Una investigación a fondo con respaldo legal podría rastrear la propiedad hasta ti. Pensé en la actitud de Samantha durante el almuerzo, en cómo presentó sus hallazgos, como si fuesen una jugada maestra de ajedrez. ¿Qué me recomiendas? Ser sincera antes de que te exponga. Si está preparando un reclamo o pretende imponer obligaciones familiares, es mejor que seas tú quien maneje la narrativa y no quedar a merced de ella. Se recostó en la silla meditando. Pero, Margaret, hay otro punto. Si esto sale a la luz, no solo te afectará ya a ti. La carrera de David podría verse comprometida si parece que sus logros estaban vinculados a una fortuna familiar que ni conocía. No había considerado ese ángulo. La reputación de David en el mundo del marketing se había levantado sobre méritos propios. Si se supiera que su madre era una gran inversora cualquiera, pondría en duda cada ascenso y cada cliente que consiguió. La ironía era cruel. Había ocultado mi riqueza para protegerlo, y ahora ese secreto amenazaba con arruinar todo lo que había construido. Hay algo más, continuó James sacando un último informe. La situación financiera de los Mitchell era más frágil de lo que parecía. Habían sostenido su estilo de vida a base de créditos y préstamos, confiando en que Robert encontrara otra oportunidad o que Samantha se casara con alguien adinerado. Y ahora cree que ya lo logró. Exacto. James asintió. Pero Margaret, si planean acercarse a ti para pedir apoyo económico o pretenden inmiscuirse en tus inversiones, debes estar lista. Esto ya no será una charla de familia. Al salir de la oficina de James entendí que me enfrentaba ya a la misma decisión que Tom y yo habíamos tomado 15 años antes, solo que ahora las apuestas eran mucho más altas. Esta vez, no se trataba solo de resguardar la independencia de mi hijo, sino de impedir que todo lo que construí se volviera en contra nuestra. Esa noche hice algo que no hacía desde hacía meses. Abrí una botella del buen vino que Tom y yo habíamos reservado para ocasiones especiales, me serví una copa generosa y desplegué 15 años de registros financieros sobre la mesa del comedor. Si Samantha quería jugar a investigadora, pronto descubriría que había el gis
que había elegido a la persona equivocada para subestimar. Los números contaban una historia de paciencia y estrategia que yo misma casi había olvidado. Tom y yo no solo tuvimos suerte con la venta de su patente, fuimos meticulosos, investigamos cada inversión, diversificamos con cuidado y reinvertimos ganancias en nuevas oportunidades. Aquellos 22 millones iniciales se convirtieron en 50 millones en 2015, luego en 200 millones para 2018. Cuando Tom murió, ya valíamos más de 800 millones, y yo seguía haciéndolo crecer sin pausa. Más importante aún, llevaba años construyendo algo más grande que dinero. Poseía participaciones en 12 empresas, licencias de 17 tecnologías y colocaciones en sectores que iban desde energías renovables hasta biotecnología. No era solo una mujer acaudalada. Estaba vinculada a la innovación de formas que ni James alcanzaba a comprender. Mi móvil vibró con un mensaje de David: mamá, Samantha y yo queremos ir mañana por la noche. Ella tiene algunas ideas sobre cómo manejar esta nueva información en la familia. Casi solté una risa. Samantha tenía ideas. Pude imaginar de qué tipo. Seguramente fondos fiduciarios y reuniones familiares, con un supuesto enfoque colaborativo en la toma de decisiones. Lo que no entendía era que yo llevaba más años protegiendo mis intereses de los que ella tenía de experiencia en negocios. Abrí los documentos legales que James me entregó sobre las finanzas de los Mitchell. La situación era más frágil de lo que pensé. La finca familiar estaba hipotecada al 80% de su valor. Sus cuentas de inversión habían sido vaciadas para sostener el lujo y tenían deudas significativas basadas en la ilusión de que Robert hallaría otro negocio o que Samantha se casaría con dinero. Robert Mitchell creía por Sonny haberse jubilado tranquilo con lo que recibió al vender su empresa. Pero la realidad era distinta. La mayor parte de sus ingresos provenía de los honorarios y cargos en consejos que yo misma había garantizado mediante la nueva administración de Mitchell Holdings. Su vida cómoda dependía más de mi control que de lo que él imaginaba. Pero eso era solo la superficie. Encendí la laptop y empecé a revisar los movimientos recientes de Samantha. Si había contratado un investigador privado, tenía que haber rastros. Registros de pagos, comunicaciones, cambios en su rutina que mostraran que armaba un caso. Lo que hallé fue revelador y preocupante. Samantha efectivamente había contratado una firma especializada en rastrear activos corporativos. También contactó a un abogado experto en disputas de herencias. Y lo más llamativo, había abierto varias líneas de crédito en el último mes, seguramente para financiar su pesquisa, esperando una gran recompensa. No se había casado con mi hijo por amor. Lo hizo como parte de una estrategia de inversión. El vino me puso reflexiva, o quizá por fin honesta conmigo misma. Llevaba 15 años siendo la viuda discreta, dejando que pensaran que vivía modestamente, mientras en silencio levantaba un imperio. Pero el numerito de Samantha en la boda cambió algo de raíz. Estaba cansada de que me menospreciaran. Más que cansada, estaba decidida. Mañana, cuando David trajera a su esposa a hablar de sus ideas para el futuro financiero, pensaba darles una lección sobre quién habían decidido investigar. Porque Margaret Thompson, la inversora cuidadosa, estaba a punto de convertirse en Margaret Thompson, la rival estratégica. Y tenía 15 años de experiencia ganando partidas que los demás ni sabían que se jugaban. David llegó a mi departamento la noche siguiente con Samantha, ambos con la actitud de diplomáticos en una negociación delicada. Preparé su visita con detalle: un plato sencillo de quesos y frutas y una botella de vino de precio moderado. Nada que dejara ver los recursos reales que tenía. «Mamá, gracias por aceptar sentarte con nosotros».
Comenzó David con ese tono medido de quien pisa terreno minado. Sé que los últimos días han sido complicados. Samantha venía trajeada con un conjunto formal, su formación de MBA evidente en la carpeta que cargaba y la forma en que se adueñó de mi sillón. Margaret, quiero empezar diciendo que todo lo que hablemos hoy queda en familia. Estamos del mismo lado. Estuve a punto de sonreír por su atrevimiento. Claro, querida, ¿qué querías proponer? Abrió su portafolio mostrando varios documentos preparados con cuidado. He estado pensando en nuestra charla del almuerzo y creo que comenzamos con el pie izquierdo. Quiero plantear un enfoque más colaborativo en la planificación financiera familiar. ¿Colaborativo como...? David se removió incómodo sin entender del todo a dónde iba eso. Samantha tiene algunas ideas sobre cómo organizar las cosas para que todos salgamos beneficiados. El punto, Margaret, siguió ella con voz firme, como si presentara un proyecto, es que la riqueza familiar funciona mejor cuando se maneja estratégicamente, a través de generaciones. David y yo pensamos en crear una estructura que proteja tu privacidad y a la vez dé más transparencia hacia la planeación. Allí estaba la verdadera intención de la reunión. Probé mi vino y esperé a que continuara. Pensamos en establecer una fundación familiar que nos permita hacer donaciones benéficas y, al mismo tiempo, obtener ventajas fiscales y coordinar inversiones. Sacó lo que parecía un borrador legal. Ya tuve conversaciones iniciales con un abogado especialista en patrimonio familiar. La desfachatez era impresionante. Apenas descubrió que tenía dinero y enseguida empezó a planear cómo ponerle las manos encima con abogado incluido y papeles listos. Suena muy completo. La fundación estaría controlada por un consejo de fideicomisarios familiares, continuó con entusiasmo. Tú, yo, David, y en el futuro los hijos que tengamos. Así todos tendríamos voz en las decisiones más importantes con la supervisión adecuada. David miraba los documentos con cara de agobio. Samantha, quizá deberíamos ir más despacio. Es demasiado que asimilar, dijo David incómodo. En realidad, David, creo que tu esposa ha pensado bastante en esta propuesta, respondí serena. Dime, Samantha, ¿qué monto inicial imaginabas para esa fundación? Sus ojos brillaron al confundir mi interés. Bueno, dependería del alcance de las obras benéficas que quisiéramos emprender. Pensaba en empezar con algo lo bastante fuerte como para causar impacto. Tal vez 50 o 60 millones para ganar credibilidad en el mundo filantrópico. 50 o 60 millones como punto de partida viniendo de una mujer que me llamó vergüenza familiar hacía menos de una semana. Y la estructura de la junta que mencionaste, continué con tono casual. ¿Cómo se repartirían los votos? Creo que lo más justo es la representación igualitaria. 3 fideicomisarios, 3 votos, muy democrático, contestó confiada. Dejé mi copa y la miré directamente. Samantha, ¿puedo preguntarte algo con total franqueza? Por supuesto. ¿Quieres a mi hijo? La pregunta la descolocó. Miró a David y luego volvió a mí. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una sencilla. ¿Amas a David por quien es? ¿O amas lo que piensas que el matrimonio con él podría darte? El silencio pesaba. David nos miraba cada vez más inquieto. El rostro sereno de Samantha empezaba a resquebrajarse. Creo que esa es una visión injusta de nuestra relación, murmuró al fin. ¿Lo es? Me levanté. Fui a la estantería y saqué una carpeta que ya tenía lista. Porque tengo información que puede aclarar las cosas. Volví a mi sitio. Abrí la carpeta y mostré el informe que James había preparado sobre las actividades recientes de Samantha.
Su cara se volvió pálida al reconocer los documentos. Aquí están tus comunicaciones con Ashford Private Investigations. Durante las últimas 2 semanas expliqué calmada. Los contrataste para rastrear estructuras societarias y a inversores anónimos. Nada barato por lo que veo. David miró a su esposa con incredulidad. Samantha, contrataste investigadores privados. No es lo que parece, respondió rápido. Solo intentaba entender mejor la situación financiera de la familia. Estabas armando un caso, la corregí. Estos documentos muestran que también consultaste con Harrison Webb & Associates, un despacho especializado en disputas patrimoniales y fideicomisos. Saqué otro papel. Interesante. Abriste 3 cuentas de crédito nuevas este último mes endeudándote sobre la base de unas supuestas mejoras financieras familiares. Es mucho suponer. Samantha empezaba a desmoronarse. Margaret, tienes que comprender. Solo quería proteger los intereses de la familia. Si existen activos importantes, hay que planearlo bien. ¿Los intereses de quién exactamente?, pregunté. Porque según este perfil preparado por James, la situación de tu familia es mucho más precaria de lo que han dejado ver. Esparcí más papeles sobre la mesa. La hacienda de tus padres está hipotecada en casi un 80%. Sus cuentas de inversión se han vaciado para mantener el estilo de vida desde que tu padre perdió Mitchell Holdings. Y gran parte de sus ingresos actuales proviene de los arreglos de consultoría que yo misma he sostenido a través de la nueva administración de la empresa. David hojeaba los documentos con el rostro entre la confusión, la rabia y la tristeza. Mamá, ¿cómo sabes todo esto? Porque David, cuando alguien intenta investigarme, yo también investigo. Y descubrí que la familia de tu esposa ha vivido de tiempo y dinero prestado durante 3 años. La voz de Samantha volvió aunque temblorosa. Eso no cambia el hecho de que ahora somos familia. Deberíamos trabajar juntos, no enfrentarnos. Tienes razón, dije levantándome y mirando por la ventana. Deberíamos trabajar juntos. La cuestión es, ¿en qué tipo de trabajo estabas pensando? Me giré hacia ellos. Porque creo que lo que pasó es que descubriste que tengo dinero y enseguida empezaste a planear cómo acceder a él, no cómo aportar ni cómo ayudar a gestionarlo, sino cómo reestructurarlo para controlar las decisiones de gasto. Eso no es justo, protestó Samantha. No lo es. Saqué un último documento de la carpeta. Esta es una grabación de una llamada que tuviste con tu compañera de universidad 3 semanas antes de conocer a David. En ella dices claramente que estás cansada de salir con hombres sin seguridad económica y que buscabas a alguien de una familia estable con buenas perspectivas a largo plazo. El silencio que siguió fue absoluto. David miraba a su esposa como si nunca la hubiera visto antes. Y Samantha calculaba cómo escapar de esa confrontación. David, dije con suavidad. Creo que debes preguntarte si la mujer con la que te casaste es realmente la persona que pensabas. Aunque lo dije con calma, entendí que ese enfrentamiento apenas comenzaba. Samantha Mitchell no era de las que se rendían fácil y acababa de mostrarle cuánto había juego. En su show que juego. Si antes era estratégica, ahora estaba a punto de volverse peligrosa. ¿Qué pasa ahora?, preguntó David en voz baja. Miré a mi hijo, Kijo. El hombre que eduqué en la honestidad y el trabajo duro y tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas. Ahora vamos a descubrir de qué está hecho cada quien. Las siguientes 2 semanas pasaron en un silencio medido. David regresó temporalmente a su departamento, diciéndome que necesitaba procesarlo todo y descubrir que era real.
Samantha salió de mi casa esa noche hecha una furia, pero antes dejó claro que consideraba nuestra charla una declaración de guerra. Demostró ser más peligrosa de lo que imaginaba. La primera señal llegó cuando James Harrison me llamó un viernes por la mañana, la voz cargada de preocupación. «Margaret, tenemos un problema. Alguien ha estado haciendo consultas en la SEC sobre tus estructuras de inversión. Consultas profesionales, lo que sugiere que están armando un caso por alguna posible violación regulatoria». Sentí un vuelco en el estómago. ¿Qué tipo de violaciones?, pregunté. Falta de divulgación adecuada de beneficiarios en empresas cotizadas. Posible uso de información privilegiada en algunas adquisiciones. Dudas sobre si tus sociedades pantalla reportaron correctamente sus actividades. Respondió. Hizo una pausa. Margaret, esto ya no es simple curiosidad. Alguien estaba armando un caso legal contra mí. Sabía exactamente quién era. ¿Qué tan grave es esto? Depende de lo que encuentren y de lo que piensen hacer con ello. Tus estructuras son legales, pero los esquemas financieros complejos pueden parecer sospechosos para los reguladores que no entienden el contexto. Si presentan una denuncia formal, podrías enfrentarte a meses o años de investigación, incluso si al final te absuelven. El impacto era enorme, no solo los costos y el tiempo, también la exposición mediática que arruinaría la privacidad que había cuidado durante 15 años. ¿Qué me recomiendas? Sinceramente, corta esto antes de que empeore. Sea cual sea el pleito familiar que inició esta investigación, hay que resolverlo ya, porque el escrutinio regulatorio siempre se expande, más allá de la queja original. Colgué y me quedé en mi departamento pensando en mis opciones. Samantha había pasado de la indagación privada a la guerra legal, seguramente esperando forzarme a un acuerdo para evitar el escándalo. En realidad era una estrategia astuta, aunque moralmente cuestionable. Sonó mi teléfono. El nombre de David apareció en la pantalla. «Mamá, tenemos que hablar». Pasó algo. Llegó una hora más tarde, demacrado como si tuviera más edad que sus 32 años. Samantha presentó una solicitud de separación, soltó de golpe. Su abogado dice que teme responsabilidades financieras por bienes familiares ocultos. Casi admiré su minuciosidad. Con la separación se blindaba legalmente y preparaba el terreno para un posible divorcio con compensación. «Lo siento, David. ¿Lo sientes?» Me miró con ojos más dolidos que enfadados. «Parece que tú misma provocaste todo, como si quisieras que mi matrimonio se rompiera para probar un punto sobre sus intenciones». La acusación dolió más de lo esperado. David, nunca quise que tu matrimonio fracasara. Solo quería que entendieras con quién te casaste antes de que fuera demasiado tarde para decidir con claridad. Destruiste la seguridad financiera de su familia, la investigaste como si fuera una criminal», replicó negando con la cabeza. «Mamá, ya no sé quién eres». Me hirió, pero respondí firme. «Soy la misma que te crió en la honestidad y el esfuerzo. La misma que deseaba que triunfaras por tu mérito, no por dinero familiar. Y mira cómo terminó todo», dijo amargamente. «Mi esposa me deja, la situación de su familia se derrumba y descubro que mi madre es una magnate que me ocultó la verdad 15 años. Quise consolarlo como cuando era niño con la rodilla raspada o un juguete roto, pero la distancia entre nosotros parecía imposible de salvar. David, hay algo más que debes saber». Samantha presentó quejas ante los reguladores federales sobre mis inversiones. ¿Qué significa eso? Que esto no ha terminado. Apenas empieza. Y necesito que decidas si vas a estar conmigo o dejarás que ella destruya todo lo que he construido para proteger a nuestra familia. El silencio se prolongó hasta que David me miró con un asomo de comprensión. «¿Qué necesitas que haga?».
La reunión se celebró el lunes siguiente en la sala de conferencias de James Harrison. Estábamos yo, David, Samantha, su abogado, Marcus Webb, y sus padres Robert y Patricia Mitchell. El ambiente se podía cortar con cuchillo. «Aclaremos por qué estamos aquí», comenzó Marcus Webb, acomodándose el traje caro, mientras desplegaba documentos sobre la mesa de caoba. Mi clienta descubrió que la señora Thompson ha estado ocultando activos sustanciales mientras la familia de la esposa de su hijo sufría dificultades económicas. Esto sugiere un patrón de engaño deliberado o posibles irregularidades financieras que justifican una investigación. James Harrison, sentado a mi lado, respondió con calma. «Señor Webb, las actividades financieras de la señora Thompson son totalmente legales y debidamente reportadas. Las quejas regulatorias recientes de su clienta parecen motivadas por agravios personales más que por preocupaciones legítimas». Samantha se inclinó hacia adelante con la voz cuidadosamente controlada. «Esto no es un asunto personal. Es una cuestión de responsabilidad y transparencia familiar. Margaret ha manipulado la vida de la gente, fingiendo ser alguien que no es». Finalmente hablé. «Samantha, nunca he manipulado a nadie. Invertí en compañías en problemas y las saqué adelante. He mantenido mi privacidad porque prefiero la discreción a la exposición pública. Nada de eso es ilegal, ni inmoral. Compraste la empresa de mi padre y lo dejaste creer que había fracasado como empresario», me espetó. «Tu padre sí fracasó como empresario», contesté con calma. «Yo salvé su compañía y protegí los empleos de sus trabajadores. Bajo su gestión, Mitchell Holdings habría quebrado en meses». Robert Mitchell, que había permanecido callado, aclaró la garganta. «Señora Thompson, agradezco lo que hizo por la empresa, pero no puede negar que fue estratégica al ocultar su implicación en los asuntos de mi familia. Estratégica sí. Engañosa no. Nunca me preguntaron sobre mis inversiones y yo no tenía obligación de ofrecer esa información». Marcus Webb sacó una carpeta gruesa. «Señora Thompson, tenemos pruebas de que ha usado su posición financiera para manipular múltiples situaciones que involucraban a la familia de mi clienta. Los honorarios de consultoría pagados al señor Mitchell, el momento de ciertas decisiones de negocio que afectaron su estabilidad económica, incluso la indagación en las actividades personales de mi clienta». «¿Prueba de qué exactamente?», preguntó James. «De un patrón de control y manipulación diseñado para asegurar el poder sobre el futuro financiero de esta familia». Miré a la mesa a esas personas que creían entender el juego en el que estaban metidos. «Señor Webb, voy a ser clara. Yo no controlo a la familia de su clienta. No les debo dinero. No les debo explicaciones. Y desde luego no les debo acceso a mis bienes. Pero sí le debe a su hijo honestidad», intervino Samantha. «Y a su nuera un respeto básico». «¿Respeto?». Sentí un frío recorrerme el pecho. «Me presentaste como una vergüenza en tu boda. Contrataste investigadores para husmear en mis asuntos privados. Presentaste quejas ante reguladores intentando forzarme a un arreglo financiero. Y ahora quieres darme lecciones de respeto». El silencio fue absoluto. David, que había estado callado, por fin habló. «¿Qué quieres, Samantha? ¿Qué haría falta para que esto termine?». Ella miró a su abogado y luego me sostuvo la mirada. «Quiero un acuerdo financiero familiar formal. Algo que establezca expectativas y responsabilidades claras para todos». «¿Qué tipo de responsabilidades?», pregunté. Marcus Webb sacó otro documento. «Proponemos una estructura de fideicomiso familiar con gobierno compartido y reglas de distribución definidas. La señora Thompson
aportaría una parte sustancial de su patrimonio al fideicomiso administrado por una junta de la familia para beneficio de todos. Casi me reí de la audacia. Quieren que ponga mi dinero en un fideicomiso controlado por un comité en el que están personas que me investigaron y me denunciaron. Queremos un arreglo justo que proteja los intereses de todos, respondió Samantha. Me levanté y caminé hacia la ventana de la sala de conferencias, mirando la calle llena de gente que seguía con su vida ajena a la guerra financiera que se libraba 20 pisos arriba. Tengo una contraoferta, dije al fin girando hacia ellos. Samantha tiene 72 horas para retirar todas las denuncias regulatorias y detener cualquier investigación. A cambio daré un arreglo que permita a ti y a tus padres mantener su estilo de vida sin más interferencias mías. ¿Qué clase de arreglo?, preguntó Webb con suspicacia. $5 millones. Pago único. Y a cambio firman que no volverán a contactar ni a mi hijo, ni a mí. La sala quedó helada. David me miró sorprendido. Mamá, no puedes hablar en serio. Pero yo hablaba totalmente en serio. Acababa de ofrecer 5 millones por sacar a gente tóxica de nuestras vidas para siempre. Y por las caras alrededor de la mesa, todos empezaban a entender lo firme que estaba en proteger lo que era mío. 5 millones, repitió Samantha despacio, como probando las palabras. Para nunca volver a hablar con David, así es. En los ojos de Webb vi el cálculo inmediato. 5 millones superaban cualquier posible ganancia en un juicio y sin años de pleitos. Señora Thompson, es una oferta generosa, pero parece diseñada para romper un matrimonio más que para resolver un conflicto familiar. Señor Webb, el matrimonio ya estaba roto. Yo solo estoy ofreciendo pagar por un final limpio en lugar de uno sucio. David se levantó de golpe. «Mamá, basta. Los dos, basta». Miró alrededor con repulsión. «Esto es una locura. Estamos negociando el precio de mi matrimonio como si fuera un trato de negocios». «¿Y no ha sido exactamente eso?», pregunté suavemente. Se volvió hacia Samantha con un dolor en la voz que me partió el alma. Samantha, necesito que respondas con honestidad. ¿Te casaste conmigo porque me amabas o porque pensaste que tenía dinero? El silencio duró casi un minuto. David, esa no es una pregunta justa, dijo al fin. Es la única que importa. Vi el rostro de mi hijo, esperando una respuesta que nunca llegó. En ese silencio, 15 años de decisiones cuidadosas, discreción financiera y secretos protectores se concentraron en un instante de claridad. 5 millones, repetí mirando a Samantha. Además, arreglo que tus padres conserven su casa y que tu padre mantenga su puesto de consultoría en Mitchell Holdings. Firman los papeles y se alejan de mi familia. ¿Y si me niego? Sonreí, y por primera vez fue auténtico. Entonces no recibes nada. Tus padres pierden la casa, tu padre su ingreso, y pasarás años en juicios, que te costarán más de lo que jamás podrías ganar. Webb murmuraba apresurado al oído de Samantha, seguramente explicándole la realidad matemática. 5 millones en mano contra años de litigios, costosos e inciertos. Necesito tiempo para pensarlo, dijo Samantha. Tienes hasta mañana al mediodía. Después la oferta caduca y enfrentas las consecuencias de tus quejas. Al terminar la reunión, David se quedó atrás. Mamá, ¿de verdad acabas de comprar mi libertad de mi esposa? No, hijo. Solo te di la información que necesitabas para decidir. Se quedó callado un momento. ¿Y si acepta el dinero? Entonces sabrás quién era en realidad y podrás seguir adelante. Y si no lo acepta, también lo sabrás. Y me encargaré de que se arrepienta de haber intentado manipularnos.
David me miró con algo entre admiración y miedo. ¿Cuándo te volviste tan implacable? Pensé la respuesta con seriedad. Creo que siempre lo fui, David. Solo nunca tuve motivo para mostrarlo. A la mañana siguiente, a las 11:47, Marcus Webb llamó a James Harrison, aceptando la oferta. A las 5 de la tarde los papeles estaban firmados y el dinero transferido. Samantha tomó los 5 millones y desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera existido. David pidió el divorcio la semana siguiente alegando diferencias irreconciliables. 6 meses después me llamó un domingo por la noche. Mamá conocía a alguien. Se llama Sara. Es maestra y no tiene idea de que eres rica. ¿Cómo lo sabes? Porque cuando le dije que mi madre vivía en un departamento bonito y manejaba un coche confiable, dijo que sonaba como una mujer con prioridades bien puestas. Sonreí sintiendo que algo en mi pecho se relajaba tras años de tensión. Suena perfecta. ¿Cuándo la voy a conocer? El próximo domingo. Pero mamá, cuando cenemos, puede ser solo la mujer que me enseñó a trabajar duro y a tratar a la gente con respeto. ¿Puedes dejar a la magnate en casa? Me reí entendiendo que tras 15 años de ocultarme por fin, había aprendido la diferencia entre ser invisible y ser reservada. Claro, hijo. Pero si resulta que ella también investiga nuestras finanzas, se acabó el trato. Trato hecho, dijo él. Y pude escuchar su sonrisa por el teléfono. Por primera vez en meses, el futuro lucía tan brillante como siempre lo había imaginado.